Bienvenidos a el primer módulo del curso Gestión Ambiental basado en la ISO 14001-2015. Bueno, en primer lugar, este módulo, que es el primero, trata de la introducción acerca de la gestión ambiental. En primer lugar, tenemos que decir que el entorno en el cual nos encontramos, el planeta Tierra, es una gran biosfera, es decir, la superficie sobre la cual se desarrolla la Tierra genera vida y toda esta capa de vida se le denomina biosfera, es decir, la capa incluye alturas utilizadas por vuelos de aves, el nivel hasta el cual pueden llegar los bosques, el nivel del mar, las profundidades marinas, etcétera. Toda esa diversidad de vida que existe sobre la Tierra se le denomina biosfera. Y ahora, ¿por qué es relevante esto? El planeta Tierra es un sistema vivo, francamente. Es decir, absorbe energía procedente del Sol, recibe la energía, hay un flujo de materia y energía que más adelante vamos a ver denominada como ecosistema. Existe la gravedad que interactúa con los demás cuerpos del sistema solar, se disipa la energía en forma de calor, es decir, es un sistema vivo en constante intercambio de energía y transferencia de materiales, del cual por supuesto formamos parte los seres humanos, las sociedades, las empresas, organizaciones y todo lo que existe dentro del planeta Tierra. A pesar de que nuestras actividades empresariales, organizacionales o como personas puedan ser muy distintas o pueden estar muy lejanas a lo que nosotros vemos como naturaleza o como medio ambiente, definitivamente tenemos que saber que estamos inmersos dentro de un gran sistema vivo en el cual existe este intercambio de energía y de materia. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos escuchado que en los últimos años constantemente está la noticia del calentamiento global o el cambio climático. Aquí una noticia que se recoge acerca del exceso del CO2 y sus implicancias en el Ártico, ¿no? El CO2, dióxido de carbono, normalmente cuando ingresa en contacto con el agua genera un decrecimiento del pH, acidifica, el pH puede ser corrosivo y una de las tantas consecuencias que se ve por estos cambios es, por ejemplo, el desprendimiento de grandes bloques, tanto en el Ártico como en el Antártico, ciertamente. Y ahora, esto a manera de introducción para saber que estamos realmente dentro de un sistema y por lo tanto la gestión que hagamos como personas, como organizaciones y como sociedad repercuten en este sistema. Por lo tanto, ¿qué es la gestión ambiental? Partimos por definir esto. La gestión ambiental es el conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. Por ejemplo, al inicio veíamos esta noticia, ¿cierto?, de la acidificación del mar, del desprendimiento de bloques de hielo, y todo esto, por supuesto, se le atribuye a una influencia antrópica, porque, por ejemplo, el incremento en el nivel de CO2 en la atmósfera y el subsecuente hecho de la introducción del CO2 en aguas marinas es por supuesto por la generación de carbono en las fábricas, en las ciudades y en muchas actividades que el hombre viene realizando en el planeta Tierra y precisamente dentro de la biosfera. Entonces, todas estas acciones, estrategias, se pueden ajustar definitivamente para que el trabajo, la gestión que realiza el ser humano como sociedad, como empresa, como organización, tenga presente que se encuentra dentro de un sistema y que las actividades que realiza repercuten en ese sistema que no es ajeno al ser humano, que no es ajeno a la ciudad, que no es ajeno a la empresa, sino en el cual más bien estos entes están inmersos y por lo tanto la gestión que tengan sobre el medio ambiente va a ser una gestión que repercute sobre ellos mismos. Entonces, partiendo del concepto de un desarrollo sustentable, se trata de conseguir ese equilibrio adecuado tanto para el desarrollo económico como para el desarrollo social que se refleja en un crecimiento de la población, en el uso racional de los recursos, en la protección y conservación del medio ambiente. Es un concepto integrador
que abarca no solamente las acciones a implementarse, sino también las directrices, lineamientos y políticas para su implementación. Porque una serie de acciones pueden estar muy bien intencionadas, pero si no tienen claras las directrices, los lineamientos y la política para la implementación, se pierde o se pone de lado el verdadero objetivo de la gestión ambiental, que busca finalmente poder tener un desarrollo en equilibrio, en el cual, como vamos a ver más adelante, los ejes que propone este concepto económico, social y ambiental puedan lograr una coexistencia armoniosa. Entonces, el logro del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía es francamente esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Es decir, este concepto de gestión ambiental, como veíamos hace un momento, que es un conjunto de acciones, está íntimamente ligado al concepto de desarrollo sustentable o sostenible, que pone de manifiesto que es necesario satisfacer las necesidades actuales sin perjudicar o limitar la capacidad de oportunidades a las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, es un concepto intergeneracional e intrageneracional, porque las generaciones que actualmente viven en este entorno tienen necesidades, así como las tendrán las generaciones que vengan. Entonces, el desarrollo sustentable o sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de tres pilares que comentábamos hace un momento: el eje social, el eje ambiental y el eje económico. Esos son los tres pilares de la sustentabilidad, en este caso extraídos de una publicación, The Three Pillars of Sustainability, y refleja este concepto fundamental dentro de la gestión ambiental. Ahora, la gestión ambiental, las expectativas de la sociedad en cuanto al desarrollo sustentable, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas han ido cambiando, se han ido modificando, han ido evolucionando dentro del contexto, no solamente de cambios en la legislación, sino cambios en la institucionalidad ambiental, que vamos a ver más adelante, en las presiones crecientes en relación a la contaminación del medio ambiente, pues al inicio de la época industrial jamás se tuvo en cuenta o se tomó precauciones acerca de la contaminación, porque eran pocas las fábricas, era poca la conciencia que existía, no había un daño para el ser humano o para las ciudades provenientes de este desarrollo. Es más, cada vez que aparecía una fábrica, una industria, ¿no? Hace unos 50 años, hablábamos de desarrollo, porque el hecho de tener establecida o aperturar una fábrica o una industria significaba que había más puestos de trabajo y bueno, efectivamente actualmente ahora también se considera lo mismo, es un síntoma del desarrollo. Sin embargo, ahora, nunca tanto como antes, se considera el tema de gestión ambiental, de contaminación y de los efectos que podrían ser no positivos dentro de este concepto de desarrollo. Así que existe una presión creciente, no solamente por parte del Estado y sus entes gubernamentales, existe una presión creciente por parte de la prensa y por supuesto por la ciudadanía, por parte de la ciudadanía. Adicionalmente a esto, se suma a estas expectativas y temas relacionados a la gestión ambiental el uso eficiente de recursos, la gestión inapropiada o apropiada de residuos, el cambio climático, que es un tema que mencionábamos al inicio con una noticia, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Algunos de estos elementos, para la mayoría de empresas o de la ciudadanía, son elementos intangibles, son elementos sobre los cuales no se tiene ningún conocimiento o no se le encuentra algún valor, por ejemplo la pérdida de biodiversidad, y por lo tanto, siendo elementos o entidades sobre las cuales no se le conoce un valor o una utilidad inmediata, tienden a dejarse de lado. Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemático con relación a la gestión ambiental, mediante la implementación de sistemas de gestión, en este caso gestión ambiental, cuyo objetivo es contribuir al pilar ambiental de la sostenibilidad,
que lo vimos hace un momento, económico, social y ambiental. Y en ese sentido es importante resaltar el hecho de poder adoptar un enfoque sistémico o sistemático. Porque si bien la sustentabilidad habla de estos tres ejes, si bien existe una sustentabilidad fuerte, como en el caso de proyectos de conservación para biodiversidad, también existe una sustentabilidad denominada débil, pero no por ello generando menor aporte, pues la instauración o implementación de un sistema de gestión ambiental tiene consigo varios elementos que apoyan finalmente a lograr este equilibrio. Suman, para algunos suman poco, pero finalmente son las organizaciones, son las empresas, es la ciudadanía la que adoptando este sistema puede sumar y puede aportar para el logro de este equilibrio, siempre con un enfoque sistémico, pues desde que partimos con la lección hablábamos de estar nosotros como seres humanos, ciudadanía, sociedad, dentro de un sistema vivo y por lo tanto al hablar de gestión ambiental, al hablar de ambiente, no podemos hablar de elementos separados, sino como elementos que interactúan y son parte de un sistema. Por eso es súper importante adoptar este enfoque sistémico. El objetivo de la gestión ambiental es mejorar la calidad de vida humana y por lo tanto se requiere la movilización de recursos y el uso, y el uso de fondos o administración del gobierno como bienes y servicios naturales y económicos y se basa en los principios de la ecología. Al inicio de la presentación mostrábamos una imagen en la cual se podía ver el planeta Tierra o partes del planeta Tierra, ¿sí? Sobre el cual decíamos que es un sistema vivo y que hay principios de la ecología que son necesarios para entender la gestión ambiental. Por ejemplo, un ecosistema es un sistema, ya que hablábamos del enfoque sistémico. Es un sistema donde se produce un flujo de materiales y energías. Ahora, este enfoque sistémico o ecosistémico en el cual conocemos ahora, que se define por un flujo de materia y energía, se refleja a todo nivel. Por ejemplo, para lograr el objetivo de la gestión ambiental, que es mejorar la calidad de vida, hay recursos, energía que tiene que fluir desde el gobierno hacia la calidad o el sistema que nosotros queremos mejorar. Y ciertamente esta movilización depende en gran medida de voluntades políticas, de institucionalidades fuertes, no solamente ambientales, sino ejecutivas, legislativas, pues nuevamente tenemos que tener este enfoque sistémico al hablar de gestión ambiental. La gestión ambiental utiliza el análisis de sistemas y resolución de conflictos para distribuir costos y beneficios de actividades de desarrollo en todas las poblaciones afectadas y buscar proteger actividades de desarrollo de los peligros naturales. La resolución de conflictos es vital en la gestión ambiental como en muchas otras disciplinas, porque finalmente quienes estamos involucrados en mayor grado en la resolución o en llevar a buen término una gestión ambiental somos personas y constantemente entre personas, entre sociedades, se generan conflictos los cuales tienen que ser resueltos, tienen que ser llevados a acuerdos, porque finalmente estamos siendo parte de este sistema y las actividades que realizamos repercuten sobre nosotros mismos. Entonces, la resolución de conflictos es vital para la gestión ambiental. Y previamente, por supuesto, la identificación de conflictos es una tarea súper importante porque a partir de la identificación de conflictos, de la aceptación del contexto en el cual se encuentra un problema, se puede planificar la gestión ambiental, porque es necesario planificar en los diferentes niveles que vamos a ver próximamente. La resolución de conflictos es una parte fundamental de lo que constituye un desarrollo ambientalmente sano. Entonces, hablábamos hace unos minutos del enfoque sistémico. En el mundo complejo e interdependiente que tenemos, en el cual vivimos,
La gestión ambiental es necesaria porque las actividades de desarrollo en un sector afectan de manera positiva y negativa la calidad de vida de otros. Por ejemplo, podemos preguntarnos si cualquier impacto ambiental es causado por una entidad, por un proyecto, por dos proyectos, es un impacto acumulativo, es un impacto que tal vez viene siendo percibido desde muy lejos, como por ejemplo estas bombas atómicas que explotaron en el Japón, o un accidente radioactivo que ocurre en algún lugar, pues genera un impacto que escapa de su área de influencia, ¿cierto? Que va mucho más allá. Entonces, poder identificar los impactos, y obviamente esto es parte de la gestión ambiental, implica poder tener un enfoque sistémico nuevamente. Por ejemplo, una represa hidroeléctrica que reduce los niveles de nutrientes en el agua porque genera un emposamiento, porque genera la putrefacción de muchos de los seres vivos que inicialmente se encontraban en ese lugar, ¿no? Entonces puede destruir las pesquerías de aguas abajo, puede destruir una industria de salmonicultura aguas abajo y causar problemas a otro sector productivo. Y nuevamente requerimos del enfoque sistémico para saber que las actividades como el corte de un flujo de un cauce natural de un río, producto de una represa hidroeléctrica, puede causar el deterioro en la calidad de agua para una industria aguas abajo, como una industria de salmonicultura. Del mismo modo, por ejemplo, la tala de árboles que tenemos en la selva del Perú para producir pastos para ganados o en el caso peruano para sembrío de palma aceitera puede causar eh, serios cambios en la morfología inicial de un terreno, o en este caso cuando se habla de tala de árboles, cambios en la sedimentación de un embalse, cambios en la vegetación ribereña de un río y por ende cambios en las características de la calidad de agua de ese río. Por lo tanto vemos que las actividades en un sector sí pueden causar serios problemas en las actividades de otro sector porque estamos hablando siempre de un sistema y por lo tanto es muy importante considerar constantemente este enfoque sistémico. Otro ejemplo, si un hotel envía sus desechos al mar, ¿no regresarán acaso a sus propias playas? Vemos en la ciudad de Lima, por ejemplo, este tipo de situación en la parte de Mar Brava. Entonces, constantemente las acciones de una industria incluso pueden repercutir negativamente sobre ella misma. Hay que decir además que tales problemas que se mencionan como ejemplos son conflictos entre actividades, por supuesto, y el problema no es solamente causado por la promoción de una actividad frente a otra, ¿sí? Como la hidroelectricidad frente a la salmonicultura, ya que una decisión a favor de una también puede causar un problema para la otra. Entonces son conflictos que requieren solución, porque finalmente las personas que están detrás de las decisiones en estas industrias o en el gobierno finalmente son personas, entonces por lo tanto constantemente se enfrentan a la identificación de conflictos y a la resolución de los mismos. Esta es una imagen de la tala de árboles que mostraba hace un momento y en la cual se puede observar que una gran cantidad de territorio donde inicialmente se encontraba una vegetación nativa fue talada y fue destruida para la incorporación de cultivos de palma aceitera. Entonces, este es el efecto que puede producir el realizar actividades en una industria y que pueden repercutir en otra, como el caso de la palma aceitera y la vegetación nativa en la foresta de nuestro país. Por ejemplo, aquí vemos otra situación en la cual todas las actividades, como la minería que se desarrollan en la parte alta de las montañas, pueden repercutir en la parte media de la cuenca y en la parte baja, donde generalmente se encuentran las ciudades más grandes, por lo que este flujo de energía en el ecosistema no solamente se trata de un flujo de energía a través de una cadena alimentaria, sino también un flujo de energía y materiales a través de la contaminación, por ejemplo, o a través de los cambios en la calidad del ambiente, como calidad de aire, calidad de agua, calidad de suelos, que puede repercutir, por supuesto, a lo largo de este gran ecosistema,
como en el caso de las cuencas, porque existe un flujo de energía y materia. Entonces, muchas de las actividades, como en el caso del Perú, que tiene gran actividad minera, tienden a cambiar algunas de las variables ambientales, como en este caso las más conocidas son en la calidad de agua y calidad de aire. Y en el caso de agua, por ejemplo, puede llegar incluso a las partes bajas de ese sistema, de cuencas en este caso, ¿no? Hay otro punto que es súper importante dentro de la gestión ambiental, que se va a ver más adelante a detalle cuando se hable de instrumentos, pero el concepto de impacto ambiental puede ser visto en algunos casos como fuera del sistema, fuera del ambiente, como si hacer, por ejemplo, la medición del impacto ambiental de un proyecto estuviera totalmente fuera del ambiente o fuera un requisito más, ¿sí? Cuando en realidad no es que se trate de una caja negra grande, sino que existe una fuerte relación entre causa y efecto, no solamente para el interesado en las actividades sectoriales, sino también para la sociedad en su conjunto, porque los proyectos son desarrollados, por ejemplo, en ambientes, ¿sí? Y ese ambiente es parte del sistema en el cual nosotros como sociedad, como ciudadanía, también nos encontramos. Entonces, este concepto, o cuando se utilice como un instrumento o herramienta de impacto ambiental, no puede ser visto como fuera, es decir, el medio ambiente no es un concepto o un elemento fuera de la sociedad, fuera de lo que el ser humano necesita, sino más bien es el sistema en el cual el ser humano, la sociedad y la ciudadanía, así como las empresas y todos los proyectos, se encuentran. Por lo tanto, tiene que ser visto esta herramienta del impacto ambiental, muy importante dentro de la gestión ambiental, tiene que ser visto como dentro, como parte de los proyectos, como parte de la sociedad, como parte de algo que nos incumbe a todos nosotros. La gestión ambiental, a diferencia de este concepto de impacto ambiental que es sumamente puntual para un proyecto, para un programa o para una política, la gestión ambiental en cambio abarca diferentes directrices para planificar el desarrollo. Veíamos al inicio de la presentación que es necesario identificar un conflicto o un problema para a partir de él, del cual poder empezar a planificar el desarrollo en la etapa más temprana posible de un proyecto o proceso en este caso. Es ideal poder hacer este tipo de gestión como la ambiental desde la participación ciudadana, la co-creación de políticas si fuera posible. En nuestro contexto peruano tenemos muchas situaciones de proyectos particularmente mineros en los cuales por no tener una temprana participación ciudadana se han visto luego envueltos en problemas, en muchos casos de comunicación, de falta de entendimiento, de diferentes puntos de vista entre la población y los representantes de la minera o proyecto, mucho de lo cual se podría haber evitado en gran parte aplicando una participación ciudadana temprana, haciendo que las personas de las comunidades puedan ser co-creadoras de información, co-creadoras de políticas, co-tomadoras de decisiones. Sin embargo, el enfoque sistémico, el tiempo y la financiación a este nivel no permiten el estudio en profundidad de los impactos ambientales. Hablamos del uso del concepto de impacto ambiental que a pesar de requerir de un enfoque sistémico, muchas veces no lo tiene. El corto tiempo que usualmente se da para aplicar un concepto dentro de la herramienta de impacto ambiental y la financiación, que a veces en muchos casos es insuficiente, no permite realizar un estudio a profundidad de los impactos ambientales. Entonces más bien se convierte en una herramienta o un instrumento que se aplica con fines normativos o legales. Pero es importante recordar lo que mencionábamos, muy importante la participación ciudadana en etapas tempranas de los proyectos, ¿sí? Luego, los conflictos, como lo veíamos hace un momento y lo volvemos a ver ahora, entre los peligros naturales y las actividades de desarrollo normales, existen y resultan en un enfrentamiento o de un enfrentamiento entre eventos naturales peligrosos y la actividad humana. Así como existen conflictos entre personas, entre instituciones, pues también puede existir conflictos a causa de peligros naturales o llamados, en mi percepción mal llamados, desastres naturales, ocurren porque no hemos prestado suficiente atención a los fenómenos naturales peligrosos. Cuando
una organización, un proyecto o un proyecto de una empresa decide iniciar en determinado lugar, muchas veces no se toman en cuenta las características ambientales del lugar, los ciclos de algunos eventos ambientales como inundaciones, precipitaciones, fragmentación del suelo, no se toma en cuenta y finalmente cuando sucede una emergencia, un imprevisto, ¿no? Los llamados desastres naturales, simplemente se trata de tener una reacción, es decir, tratar de posteriormente a la ocurrencia de este evento buscar soluciones cuando en realidad es súper importante poder identificar estos conflictos entre el proyecto, la ciudadanía y los peligros naturales para poder, ¿por qué no?, incluso cambiar de lugar del proyecto, cambiar las características de un proyecto o cambiar las características de la instalación que se va a dar. Porque en muchos casos estos desastres naturales ocurren porque un determinado proyecto está en un lugar en el cual no debería estar por las características ambientales que tiene este. De hecho, como lo mencionamos hace un momento, este término es engañoso, pues atribuye la culpa a la naturaleza cuando en realidad la culpa pertenece a quienes decidieron que los proyectos se ejecutaran en un lugar bajo circunstancias que las ponían en peligro, ¿no? A los mismos, incluyendo los objetivos a lograr, las personas beneficiarias, por supuesto, y otras actividades de desarrollo que se estimaban realizar. Las técnicas de resolución de conflictos son bien conocidas y son comparativamente exitosas dado la existencia continua del hombre en la Tierra, es decir, hay muchas formas y se conocen muchos modelos de resolución de conflictos porque existen hace mucho tiempo. Si no hubieran trabajado, no habría vida como la conocemos hoy. Los conflictos entonces constituyen la matriz en la que vivimos. Es un mundo de incertidumbre agravado por una escasez de información técnica, una gran variedad de valores, intereses y juicios y ambientes superpuestos. Entonces, este tema de conflictos finalmente se puede sistematizar y poder constituir la matriz en la que vivimos. Por supuesto, continuando con el tema de conflictos, existen muchos escritores que han escrito al respecto. Ciertamente existen varios autores acerca del tema de la resolución de conflictos y dicen que puede ser tanto positivo como negativo porque ciertamente la identificación de un conflicto, la resolución del mismo puede llevar a lograr acuerdos o puede llegar a polarizar las diferencias. El argumento indica que el conflicto tiene que mantener los límites de un grupo válidos y la estructura de grupo necesaria para proporcionar incentivos para la formación de alianzas y bueno, eso es lo que dice este autor, y combatir una parte que sea la explotadora, como a veces se le denomina a ciertos grupos. Bueno, entonces una parte súper importante de la gestión ambiental es la planificación, que tiene que ser esencialmente y especialmente intersectorial, como veíamos al inicio, pues las actividades, los esfuerzos de un sector o una industria pueden repercutir en el buen desenvolvimiento de otra. Entonces, existe una tremenda ventaja en la planificación acerca de los esfuerzos por resolver conflictos. En muchos sentidos, la planificación es un juego para autores como los que vimos en la diapositiva anterior y es necesario cooperar para poder llegar a lograr esta planificación. En este contexto, los individuos de un equipo de planificación tienen un compromiso compartido de las reglas y procedimientos que pueden ser controlados. Entonces, los especialistas por sector operan con una lógica similar, pueden ser fácilmente alentados a centrarse en criterios más que en posiciones y cada uno puede insistir en que los criterios de evaluación sean objetivos. Aquí lo importante también es poder planificar con un equipo multidisciplinario, como es esencial en la gestión ambiental que estamos viendo. Ahora, el resultado de esta planificación es una oportunidad de generar opciones para la resolución de conflictos que proveen ganancia mutua. Muchas actividades diseñadas para usar, mejorar, conservar y proteger bienes y servicios para los propósitos del desarrollo se respaldan en actividades de la misma. Los proyectos, por lo tanto, de desarrollo requieren de la conservación de los ecosistemas, como veíamos al inicio. Estamos, tanto los proyectos, la sociedad, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones, dentro de un gran sistema interconectado
en el cual la gestión ambiental, la detección de impactos ambientales, la planificación son importantes porque las actividades que nosotros realizamos no solamente repercuten sobre un ecosistema lejano a nosotros, sino que nosotros somos parte del ecosistema y por lo tanto esas acciones repercuten sobre nosotros también. Entonces, hablando de los términos que estuvimos viendo como gestión y planificación, vamos a hacer un deslinde de los conceptos. La gestión, en pocas palabras, se incluye como las diligencias conducentes al logro de un objetivo o una decisión humana, particularmente decisiones políticas. Y la planificación, ordenamiento de las acciones humanas organizadas de una manera eficiente, eficaz, en torno a conseguir un objetivo, que para los fines que estamos viendo sería conseguir el equilibrio o una mejora en la calidad ambiental. Entonces, la gestión ambiental, de acuerdo a lo que estuvimos viendo al inicio, puede abarcar ambientes naturales, ecosistemas prístinos, ambientes transformados como ciudades o cuencas urbanas, y ambientes construidos donde solamente, por ejemplo, zonas de la ciudad en las cuales solamente se encuentran áreas urbanizadas. La protección ambiental, por lo tanto, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, conversando, abarca tanto la recuperación, el mejoramiento, la conservación y la preservación, con el fin, por supuesto, de mejorar la calidad de vida, de lograr ese equilibrio de los ejes que vimos, económicos, sociales y ambientales. Es decir, la calidad de vida incumbe al uso de recursos naturales, a la protección de salud, protección de valores patrimoniales, reducción de la generación de residuos y una buena gestión del mismo, y protección del paisaje. Todos estos elementos ayudan a mejorar la calidad de vida en un ambiente que por supuesto compartimos, y repito estos términos: ciudadanía, sociedad, empresa, organizaciones. La gestión ambiental, entonces, contexto en las decisiones ambientales. Existen diversidad de ambientes, diversidad de contextos, diversidad de proyectos, una concentración urbana de la población que limita en muchos casos el efecto que tiene la actividad antrópica en un determinado ambiente, los aportes a temas como pobreza, comunidades indígenas y empleo, particularmente muy importante el tema de comunidades indígenas o comunidades autóctonas, particularmente importante en la participación ciudadana temprana, mejoramiento de la calidad de vida de las personas, por supuesto que es un objetivo fundamental en la gestión ambiental, recursos naturales como base del desarrollo, beneficios de ese desarrollo y un entorno limpio y sano, esfuerzos públicos y privados en la gestión ambiental, públicos porque este tipo de acciones, la planificación, la colaboración intersectorial, requieren en muchos casos la participación de organismos públicos y privados, en otros casos entre organismos públicos y en algunos casos entre organismos privados que comparten áreas en comunes o sectores dependientes, como veíamos al inicio. Protección ambiental efectiva, básicamente respaldada en una normativa ambiental vigente y práctica, y relación con otras decisiones. Veíamos también que la gestión ambiental abarca diferentes niveles. Si bien lo más usual es hablar de la gestión ambiental respecto de proyectos, también existe esta misma aplicación del concepto de gestión ambiental a nivel de programas, que es la suma de interacción de proyectos, a nivel de planes, que es la suma de interacción de programas, y a nivel de políticas. Más adelante vamos a conversar, vamos a ver acerca de la política nacional del ambiente en el Perú. Entonces, la amplitud de alternativas de decisión puede atravesar diferentes niveles, como los que estamos viendo, y por lo tanto, la gestión ambiental y la aplicación de los conceptos que la componen también aplican a acciones, metas, objetivos, principios y estrategias y fines, por supuesto. Es decir, el fin de la gestión ambiental, que es lograr ese equilibrio para una mejor calidad de vida entre los ejes económico, social y ambiental, abarca a diferentes niveles y por supuesto el impacto, la influencia que tiene cada nivel sobre nosotros es distinto. Una política nacional del ambiente tiene una aplicación y una implicancia a través de un país entero, ¿no? Y un proyecto puede ser muy focalizado, tanto así que influenciaría o afectaría solamente a una comunidad. Entonces, la relación entre los niveles de decisión es fundamental, porque se puede pasar de evaluar un proyecto que está compuesto
puntualmente de actividades y tareas, a evaluar programas, como veíamos hace un momento, que es la composición, la suma e interacción de proyectos, a evaluar un plan, a aplicar el concepto de gestión ambiental a un plan, que se compone de programas, y a aplicar este concepto también a políticas. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes: una política de equidad social, un plan de servicios sociales, un programa de infancia y familia que involucre a los diferentes actores en esta categoría dentro de una comunidad, un proyecto como un campamento veraniego o un campamento minero, ¿por qué no? Actividades como excursión de grupos o exploraciones con fines mineros o petroleros, y tareas como la preparación de ropa o calzado, tareas como la excavación, tareas como el movimiento de tierras, etcétera. Entonces, a diferentes niveles es posible aplicar los elementos de la gestión ambiental, y más adelante vamos a ver qué herramientas se pueden utilizar para lograr este fin. Ahora, la sociedad civil y el sector empresarial. Los ciudadanos suelen constituir organizaciones gubernamentales o no gubernamentales para participar en los procesos de decisiones públicas que afectan su derecho, a fin de disfrutar de un medio ambiente sano, de poder articular y defender sus intereses referidos a la protección ambiental. De hecho, la legislación peruana ampara este concepto y este derecho al incluir la participación ciudadana como un paso fundamental en las evaluaciones de impacto ambiental, que es una de las herramientas de la gestión ambiental que estamos viendo. También es posible que estos ciudadanos, a través de organizaciones, puedan adelantar actividades que contribuyan a su bienestar o al de la sociedad en general. También, a su vez, los gobiernos y diferentes entes del Estado buscan interactuar con estas organizaciones, muchas veces a través de sus representantes, como medio necesario para constituir y satisfacer el interés público ambiental. Ya hablábamos hace unos momentos de una política nacional del ambiente, y también existen pues organismos locales, sectoriales, que buscan interactuar con la ciudadanía, con los mandantes de los proyectos, con las empresas, con los inversionistas, porque esta relación entre la sociedad civil, que en muchos casos se representa por organismos no gubernamentales, tiene una fuerte relación y antigua relación con el ente empresarial o el capital de inversión. El ejemplo clásico está en una empresa minera interactuando con la sociedad civil, dígase comunidad organizada o dígase organización no gubernamental, y probablemente cuando tengan posiciones diferentes, opuestas, polarizadas, tenga que ocurrir probablemente un conflicto, para lo cual se aplica nuevamente las herramientas y los elementos de la gestión ambiental, como para este nivel sería la identificación del conflicto y la búsqueda de la resolución del mismo. Entonces, en este módulo, en este capítulo, estamos viendo el estudio de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado. Algunas luchan en protección ambiental, ciertamente, y pues realizan un examen de las interacciones con la gestión pública ambiental, como la Política Nacional del Ambiente, por ejemplo, y es un tema que se considera súper importante, a pesar de que en este capítulo vamos a hacer una breve mención del mismo. Cuando nos referimos a organizaciones de la sociedad civil, es importante conceptualizar que se trata de la captura de un fenómeno de los procesos de la organización y acción de un conjunto de grupos de la sociedad que son claves para el desarrollo democrático. Esta interacción de conceptos, interacción de posiciones, estos conflictos que suceden, finalmente tienden a ser positivos, porque a pesar de tener posiciones opuestas, ayudan a la identificación de un conflicto y a la resolución del mismo en el tiempo, ¿no? Entonces, este concepto de interacción entre la sociedad civil y el sector privado no es actual, de hecho viene de hace muchos años atrás. Entonces se entiende que la sociedad civil son aquellos grupos autoorganizados, relativamente independientes, e interactúan con las autoridades públicas, ¿cierto? A través de unidades privadas de producción, son capaces de deliberar, de comunicar esa defensa de los intereses y de tomar acciones en defensa de la misma, ¿cierto? Sin buscar reemplazar agentes estatales o productivos, por supuesto. Y al referirse a estas organizaciones, es importante, bueno, esto ya lo vimos, se concentra entonces en este nivel.
Además, existen grupos del sector empresarial que han buscado con frecuencia obstaculizar o minimizar el ejercicio de autoridades públicas ambientales. Incluso en algunas áreas se ha presentado una captura del sistema de control por parte de aquellos a quienes el control va dirigido. Es usual encontrarse ante situaciones en las cuales la sociedad civil organizada se enfrenta al sector privado por diferentes posiciones. Pero en algunos casos también se puede dar que un elemento del sector empresarial o privado se enfrente a otro sector empresarial privado. Muchas veces sucede cuando existen diferencias en los intereses de sectores opuestos, como lo vimos al principio, que las actividades de un sector pueden influir negativamente sobre otro. Entonces, este tipo de situaciones también suceden, interacciones de posiciones opuestas entre dos entes del sector privado. Ahora, el grueso de las empresas productivas y de servicios, tanto de origen público como privado, conforman un conjunto con muy diversos comportamientos frente a la acción de las autoridades públicas ambientales. Ciertamente algunas cumplen a cabalidad con la normatividad que vamos a ver más adelante y algunas otras, o muchas por decirlo así, evaden su cumplimiento. Algunas se constituyen en opositoras de las autoridades mismas y otras tratan de capturar a la autoridad ambiental en favor de su interés. Ahora, las organizaciones ambientales no gubernamentales, que son también las que más abundan, por cierto, y tienen un creciente papel en el entorno ambiental o en los conflictos ambientales, tanto a nivel nacional como internacional, tiene un amplio reconocimiento en la literatura, en los medios masivos de comunicación y particularmente tienen un énfasis contestatario, ¿sí? Al mismo tiempo, estos medios, llámese prensa, radio, han influido en la identificación y difusión de la problemática ambiental y en la formación de la conciencia pública, en el estímulo, en la participación. Aquí es súper importante rescatar el papel de estas organizaciones y el papel de los medios de comunicación también para poder hacer masiva la difusión de la problemática ambiental y de la conciencia de la ciudadanía respecto a estos problemas. Las instituciones no gubernamentales o ONG trabajan en pro de protección ambiental, son las sociedades científicas, por ejemplo, o educativas. Tenemos algunas varias que trabajan en la Amazonía de nuestro país, por ejemplo, y bueno, este modelo de trabajo de instituciones no gubernamentales se remonta desde ya hace muchos años. Y son muchos países como el nuestro que registran la creación de sociedades de ciencias naturales o sociedades de derecho ambiental, por ejemplo, en búsqueda de mejorar no solamente el ornato público, sino el cuidado y la difusión de la problemática ambiental. Estas instituciones se han sumado a partir de hace unas cuantas décadas las denominadas organizaciones no gubernamentales, como mencionamos, y organizaciones de las comunidades de base inscritas dentro de un contexto de la sociedad civil. La mayor parte de las organizaciones no gubernamentales son fundadas después del 85. Es importante rescatar un poco del contexto de nuestra región. Por ejemplo, en Brasil, el 60.7% de las ONGs fueron creadas después del 85, en Colombia un porcentaje similar, 71.8%, y en Chile el 80% de los casos. En los años previos a esa fecha, a la conferencia de Río de Janeiro y durante el periodo del 92 al 94, se dio un significativo incremento en la creación de instituciones ONGs, seguido por un descenso progresivo. Respecto al número de ONG, los datos no son comparables de país en país, por supuesto, pero en virtud de la diversidad de formas, la mayor parte de las ONGs están ubicadas en regiones con mayor actividad económica y donde se sienta una población. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo se relacionan las ONGs, cómo se relacionan las organizaciones de base, tanto con autoridades locales públicas como con el sector empresarial. Y bueno, aún no se ha encontrado un consenso total y probablemente nunca se haga, y constantemente existan conflictos y se requiere utilizar elementos de la gestión ambiental como son la identificación y la resolución de conflictos. Ciertamente esto se da a nivel nacional, se da en nuestra región, se da a nivel internacional, en los cuales la empresa privada eh, entra en una diferencia de posiciones con las entidades organizadas civiles,
Y también puede suceder que existan conflictos y diferentes intereses entre empresas privadas, entre ellas mismas. Por ejemplo, en Brasil, Chile y Colombia, las ONGs cuentan con un respaldo de gobierno, lo cual no sucede hasta ahora en nuestro país, ¿no? Es un apoyo, un respaldo con recursos económicos domésticos. Y por ejemplo, hace poco en Brasil había una tendencia a estabilizar alianzas entre organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, ambas desarrollando proyectos y actividades complementarias. Es un ejemplo interesante en el cual podemos ver que hay campos como las energías y los recursos muy variados, y sin embargo la concentración se encuentra en educación ambiental y en la conservación, temas de los cuales en nuestro país también son bastante recurrentes, sobre todo en sectores que tienen áreas de Amazonía. La actividad urbana es menos intensa, por supuesto, como en nuestra ciudad capital, donde el reciclaje de basuras no es la prioridad, aunque ha sido objeto de un creciente interés en los últimos años. En general existe una gran diversidad de actividades, tanto de ONGs como de organizaciones singulares, como de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como en otros países de la región, ejemplo Chile y Jamaica. Existen organizaciones de mayor tamaño, en particular en Centroamérica, donde buscan dedicarse a la conservación de la biodiversidad, un hecho por supuesto bastante contextual, recordando que en Centroamérica existen zonas con una alta diversidad, biodiversidad, al igual que sucede en algunas zonas de la Amazonía de nuestro país, por supuesto. Por supuesto también existen organizaciones que trabajan en la gestión ambiental urbana, y si bien existen organizaciones especializadas, frecuentemente encontramos organizaciones con múltiples propósitos para el mejoramiento de la calidad de la vida urbana, lo cual incluye, por supuesto, a una gestión ambiental dentro de las dimensiones de su agenda, dentro como una de las dimensiones de su agenda, es decir, los múltiples propósitos de organizaciones, en este caso no gubernamental, incluyen la gestión ambiental, además de la lucha social, la lucha de desigualdad, etcétera. Así, por ejemplo, las juntas de vecinos, que tienen un espíritu fundamentalmente reivindicativo en el ámbito local, suelen jugar un papel muy importante, teniendo elementos de presión para resolver problemas a múltiples escalas, muchos de ellos con una connotación ambiental. Por lo tanto, y con frecuencia, esas juntas concentran parte de su energía en la realización de obras mediante el sistema de autoayuda, con la colaboración financiera de entidades gubernamentales, muchas de las cuales se refieren a protección del medio ambiente. Es decir, existe una gran interrelación entre este tipo de organizaciones y financiación no solamente gubernamental, sino también extranjera, o financiación de organizaciones mucho más grandes a nivel internacional, sobre todo para temas de educación ambiental y conservación, aunque también dentro de la zona urbana se encuentran actividades de saneamiento, reciclaje de basura, reforestación, mejoramiento de espacio público, y particularmente el reciclaje de basura en centros urbanos ha sido una actividad que ha dado lugar al establecimiento de una gran variedad de organizaciones del tipo sociedad civil. Ahora, existe un amplio número de tan difícil labor, cooperativas, microempresas y otros tipos de organizaciones comunitarias que recogen, separan y comercializan las basuras, como podemos ver en Lima y en otras ciudades importantes del país. Sin embargo, es un sector que aún tiene mucha proyección por desarrollar. Ciertamente es muy dinámico, ciertamente es una temática de las tantas que existe dentro de las definiciones de gestión ambiental, pero es un servicio que actualmente brinda un aporte social y ambiental de gran valor. Fundamentalmente es una de las muchas expresiones de la extrema condición de pobreza en la que se debate buena parte de los pobladores, no solamente de nuestro país, sino de centros urbanos de Latinoamérica y el Caribe. Y en efecto, la razón última de la mayor parte de las organizaciones de recicladores, es el tema que estamos comentando en esta diapositiva, es la de superar condiciones de pobreza de las personas que los constituyen, un propósito en cuya consecución han desplegado una gran creatividad organizativa, empresarial, y han logrado crear condiciones más sanas y dignas para la realización de las mismas. Las organizaciones de sociedad civil han sido, por supuesto, con frecuencia instrumentos para promover gestión pública ambiental en centros urbanos,
muchos de los conflictos entre organizaciones de base y sector privado han resultado en la proposición y en la aprobación de normativas ambientales nuevas que aporten justamente a lograr este objetivo, este gran objetivo de la gestión ambiental, que es lograr ese equilibrio entre los ejes ambiental, económico, social. Así, un ejemplo de los tantos es el caso del Foro de Ciudades para la Vida en nuestro país, que reúne en una misma entidad a organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias de base y universitarias que han adelantado programas críticos para la protección ambiental. Entonces, entonces las organizaciones ambientales del sector empresarial son un grupo importante también de interacción con con las organizaciones de sociedad civil, que han adoptado la protección ambiental como uno de sus objetivos prioritarios, porque si ya vimos organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, también existen organizaciones ambientales dentro del sector empresarial, que justamente han adoptado esta protección ambiental como un objetivo prioritario. Y dentro de este grupo resalta aquellas empresas que practican lo que mencionábamos al principio como sustentabilidad débil al adoptar los sistemas de gestión ambiental como la ISO 14001-2015 como parte de su sistema y por lo cual adoptan dentro de sus políticas, dentro de sus normativas, dentro de sus procedimientos, acciones que permiten lograr objetivos ambientales. Se trata entonces de compañías que resuelven hacer una gestión ambiental más allá de lo que la ley les exige, porque por ejemplo la ISO y toda la familia de ISO 14000 incluyen compromisos que están más allá de la ley, porque además de requerir el cumplimiento obligatorio de la legislación y normativa, exigen otras acciones que por supuesto van a terminar en la obtención de la ISO, pero son acciones que van más allá de la normativa. Entonces promueven entre sus congéneres o entre sus similares del sector empresarial esta forma de comportarse. Ellas se encuentran asociadas en organizaciones que buscan este objetivo y su número hasta ahora es pequeño, pero con frecuencia se trata de empresas líderes en sus sectores. Con frecuencia las empresas o grupos empresariales que adoptan esas políticas, que buscan alcanzar esos objetivos ambientales, son empresas reconocidas, son empresas grandes, son empresas que tienen certificaciones como la LEED, certificaciones como la ISO 14001, y entonces se les denomina dentro del sector productivo como empresas proambientales y se las incorpora como actores de la gestión ambiental importantes en virtud no solo de la conservación de la naturaleza, sino de la conservación de las buenas prácticas ambientales dentro de la sociedad, porque su comportamiento e influencia positiva repercuten en la ciudadanía. Entonces la creación de este tipo de organizaciones dentro del sector empresarial se explica en parte como una reacción del sector frente a las exigencias ambientales generadas por la apertura de mercados y por las nuevas regulaciones establecidas por los países. Ya decíamos que además de las regulaciones existen toma de acciones que busquen llegar a estos objetivos ambientales. Una parte por los medios de comunicación, por la presión de la sociedad, pero también por una gran presión comercial sobre todo. Estas organizaciones adoptan este comportamiento y buscan estas certificaciones por una gran presión comercial, pues los clientes y los países actualmente están incrementando sus requerimientos ambientales, sus estándares, incluso la competencia desleal, existe un dumping ambiental, por ejemplo, entonces cada vez es mayor la presión y los requerimientos en torno a este tema. A manera de ejemplo, en su inicio el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible en América Latina y los asociados de la misma constituyeron un núcleo representativo de estas organizaciones proambientales dentro del sector empresarial, y en tiempos recientes este consejo cambió su identidad y adoptó el nombre de Innova con el fin de incorporar su trabajo además del sector empresarial otros sectores de la sociedad. Entre algunas actividades interesantes en los últimos años se cuenta el desarrollo de la red Innova, agrupando a 20 organizaciones
que operan dentro de nuestra región Latinoamérica, representando a cerca de 500 empresas líderes en su sector y líderes en la región. Entonces el corazón de este consejo Innova lo constituyen los consejos empresariales para el desarrollo sostenible establecidos en diferentes países, promovidos por supuesto por la iniciativa del Business Council for Sustainable Development, y hacen parte entonces de la red de algunos de los centros nacionales de producción limpia de la región, que es parte de las prácticas y estas conductas proambiental de las que estamos hablando. Las empresas de la región entonces han comenzado a incorporar estas consideraciones, tales como ecoeficiencia, como gestión de los ciclos de vida, gestión de residuos, planes de manejo, y como resultado de esa inserción, como el resultado de esa adopción de nuevas políticas, en muchos casos surge la inserción en nuevos mercados internacionales que por supuesto son de exigencia mayor a las que tenemos en nuestra región. Y esto es particularmente significativo en grandes empresas con especial énfasis en el sector minero y grupos transnacionales. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones está en Mercosur, y estos elementos a nivel país que ya habían sido certificadas con la ISO 14001 hasta el 99, que es un comportamiento y una evidencia de que esta iniciativa refleja la mayor conciencia del sector, aunque los retos aún están por venir, existen aún retos aún por cumplir, y sobre todo para la pequeña y mediana industria. Cabe destacar por supuesto la importancia de las organizaciones empresariales, pues estas están adquiriendo en el ámbito de la autogestión y del involucramiento procesos generales en la gestión a nivel país, estableciendo acciones de liderazgo, afirmando que diversas interpretaciones requieren, por supuesto, entre ellas destacar que parte del sector privado, particularmente en la gran minería y la actividad petrolera e industrial, requiere incorporar, y lo está haciendo de manera paulatina, procesos que son parte de la gestión ambiental. Y a pesar de que puede ser discutible el alcance y los contenidos del aporte, son expresiones concretas que, si bien para algunos pueden ser calificadas como sustentabilidad débil o esfuerzos que aún son lánguidos para alcanzar los objetivos de la gestión ambiental, son esfuerzos que suman porque son empresas importantes, son empresas de nivel y son empresas que de una u otra manera transmiten esta visión ecosistémica, esta visión de gestión ambiental a la ciudadanía en general y a nivel país. Entonces son cada vez más las compañías transnacionales que se identifican y cumplen estas exigencias en cada una de sus sedes, ¿no? Y a menudo, a pesar, mejor dicho, a menudo estas están localizadas en países con mayores requerimientos ambientales. Por ejemplo, empresas que tienen su casa matriz en Europa o Estados Unidos y tienen sedes en Latinoamérica, por supuesto tienden a adoptar este tipo de medidas como la incorporación de un sistema de gestión ambiental dentro de sus procesos. Esto provoca un efecto demostrativo para impulsar procesos de gestión y en muchos casos incluso generar investigaciones en áreas y en temas de relevancia no solamente a nivel del sector, sino también a nivel país. Es por eso que diversas empresas nacionales comienzan a disponer de gerencias o unidades con responsabilidades netamente ambientales o responsabilidades socioambientales, como existen algunas empresas, y o sistemas de gestión ambiental como la ISO 14001. No obstante, y a pesar de los adelantos que se han identificado, es por supuesto preocupante el atraso de los sectores vinculados a la micro y pequeña industria, porque si bien es importante poder adoptar medidas como los sistemas de gestión ambiental, son medidas que requieren de la inserción de recursos financieros, y muchas de las micro, pequeñas y medianas industrias no tienen el foco o no tienen la concentración en estos temas, sino más bien están enfocados en poder subsistir. Entonces hay una gran brecha que trabajar dentro de este nivel empresarial, micro, pequeño y mediano, para que puedan encontrar una manera viable y accesible de poder incorporar a sus procesos ese sistema de gestión ambiental, o al menos incorporar objetivos puntuales de la gestión ambiental a sus procesos cotidianos. Porque si bien ellos tienen una gran importancia desde el punto de vista de la generación de empleo,
debido al atraso tecnológico y baja eficiencia productiva, no llegan a asimilar con igual impulso que las empresas grandes la incorporación de procesos efectivos en la gestión ambiental, que para muchos casos no solamente significa tener una certificación o una mejor aceptación en el mercado, sino también eficiencia y reducción de costos, por ejemplo, la reducción en el gasto de agua, en el gasto de energía, que le vendría muy bien a este nivel empresarial, micro, pequeño y mediano. Sin embargo, existen significativas experiencias que indican que sí es posible mejorar su desempeño ambiental e incluso incorporar en ellas la noción de ecoeficiencia, sobre todo para la reducción de costos, como se ilustra en una experiencia ganada por la Corporación para la Promoción de la Pequeña Empresa Ecoeficiente Latinoamericana durante una década de trabajo. Este es el ejemplo del Propel. Y finalmente, todo lo que hemos hablado, los elementos de la gestión ambiental, tanto a nivel país, a nivel empresarial, entre sectores diferentes, a nivel de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, a nivel de organizaciones de base, buscan finalmente llegar a un desarrollo ambiental sano, lo que en inglés se denomina environmentally sound development, que es un término o un concepto que se define como un proceso que tiene por objetivo la mejora de la calidad de vida, que es justamente el objetivo central de la gestión ambiental, pero este es un proceso que se define por la manipulación activa de la estructura y la función del ecosistema con el fin de apropiarse de los bienes y servicios ofrecidos por el ecosistema en cuestión y en ese proceso minimizar el inherente conflicto entre la apropiación de aquellos bienes y servicios y la maximización del apoyo mutuo entre actividades requeridas. Se trata de distribuir los costos y beneficios a través de las poblaciones afectadas, es decir, el ejemplo que veíamos al inicio de acciones que pueden ser perjudiciales para un sector, por ejemplo, una presa hidroeléctrica aguas arriba, que puede resultar perjudicial para la actividad de una salmonicultura. Dentro de este concepto de desarrollo ambiental sano, busca llegar a maximizar ese apoyo, es decir, si lo normal es que al introducir una presa se disminuye la calidad de los nutrientes en el agua que va luego a parar a la empresa salmonicultura, ¿por qué no adoptar medidas para que la calidad no disminuya o incluso la calidad pudiera incrementarse y de esa manera beneficiar al sector que se encuentra aguas abajo y de la misma manera poder tener efectos positivos, no solamente con empresas dentro del sector o de diferentes sectores que comparten un sistema en común, sino también con entidades de la ciudadanía. Entonces, este concepto busca justamente llegar a ese óptimo, a ese equilibrio, en el cual se minimizan los conflictos, se puede dar buen uso a los bienes y servicios dentro del ecosistema y se puede lograr una máxima en el apoyo mutuo entre actividades requeridas, obviamente distribuyéndose los costos que esto requiere y beneficiándose de los efectos a través no solamente de las acciones que tomen, sino también en efectos positivos que puedan repercutir en las poblaciones aledañas, que no solamente se beneficiarían con el crecimiento de una industria y por lo tanto la generación de empleo, sino también con una mejora en las condiciones a partir de las instalaciones de estas industrias. Entonces, es un concepto bastante complejo, es un concepto que involucra a muchos actores de la sociedad civil, empresarial, no gubernamental, pero es un concepto que marca la pauta para saber qué queremos, llegar hacia ese equilibrio, ¿sí? Y mejorar la calidad de vida finalmente, no solamente de la sociedad, sino mejorar la calidad ambiental, mejorar también la calidad en el eje económico, que son los tres pilares de la gestión ambiental y los tres pilares de la sustentabilidad. Entonces, de esa manera se termina este módulo en el cual hemos visto brevemente un repaso de lo que significa la gestión ambiental, de las implicancias que tiene en los componentes de la sociedad, en los componentes del sistema en el cual estamos inmersos, un sistema social, económico y ambiental. Y en los siguientes módulos vamos a ver qué herramientas tiene esta gestión, en qué normativa está embebida, ¿sí? Y
cuáles son las acciones que se deben tomar para poder incorporar un sistema de gestión ambiental dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de una sociedad como la que tenemos.